Aquí hago corrección porque pues el valor nos daría negativo, ¿cierto? 168 menos 172 nos daría menos 4. ¿Listo? Resulta que esta situación, como se está presentando, pues lo que va a ocurrir es que vamos a obtener valores positivos y vamos a obtener valores negativos, porque al fin y al cabo siempre van a haber valores que estén por encima y van a haber valores que estén por debajo, ¿cierto? Entonces los valores que estén por encima me van a generar resultados negativos, como el que acabo de ocurrir acá, ¿sí? Vamos a tener valores que están por encima, por lo tanto me van a dar resultados negativos. Y los valores de abajo, pues sí me van a dar resultados positivos, como en el caso de acá. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, pues cuando nosotros calculamos una media, pues ¿cómo es que yo calculo la media? ¿Cómo? ¿Qué dijeron? No los... Sumándolos y dividiéndolos en la cantidad de números que hay. Correcto, sumando los valores, ¿cierto? Tengo que sumar los valores. ¿Qué va a pasar si yo los dejo así? Lo que va a ocurrir es que si yo sumo un número negativo como este, pues ese me va a empezar a anular a los resultados positivos. Y entonces, lo que me estaría diciendo es que si esos valores se anulan, lo que me estaría diciendo es que los valores de arriba se estarían anulando con los valores de abajo. Y entonces, ¿qué conclusión me daría que la distancia es cero? O que la distancia promedio es cero. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos que hacer algo más con esos números, ¿vale? Vamos a tener que hacer algo más con esos números. ¿Qué es eso más que vamos a hacer? Pues hay un procedimiento matemático que me convierte cualquier número en positivo. ¿Cuál es ese procedimiento? ¿No recuerdan? Pues elevar al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado cualquier cifra, de una vez me la convierte en positiva. Entonces, si yo elevo el 3 al cuadrado, pues me queda 9. Estaba positivo, me sigue dando positivo. El 8 al cuadrado me darían 64, me sigue dando positivo. Pero el menos 4 me lo va a convertir en 16. Entonces, ¿qué hacemos? Pues efectivamente, para evitar que los números negativos anulen a los positivos, lo que hacemos es que esas diferencias las elevamos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, sencillamente, lo que vamos a estar haciendo, y de esta forma vamos a construir la ecuación. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es sencillamente sumar, ya no voy a sumar los valores, sino que vamos a sumar es los cuadrados de esos valores. Recuerdan que esto sería la media, ¿cierto? Menos cada uno de los datos. Y los elevo al cuadrado. Con eso, vuelvo y repito, lo que estoy haciendo es eliminar ese término que está al cuadrado, ese término negativo, porque siempre van a dar unos negativos. Y como es un promedio, entonces lo dividimos entre n, que es la cantidad de datos. ¿Ok? Pero aquí se me está generando una pequeña dificultad. Y es que yo estoy elevando al cuadrado. Cuando nosotros elevamos al cuadrado, ¿qué pasa con los resultados? ¿Se mantienen exactamente iguales? ¿Se Se disminuyen? duplican. Bueno, no duplicar, pero sí se aumentan, ¿cierto? Se están aumentando. ¿Qué hago para poder eliminar entonces ese efecto del cuadrado? ¿Cuál es la operación contraria? Raíz. Entonces, al final, sacamos raíz cuadrada para poder eliminar ese efecto de agrandar los resultados. Y de esta forma, entonces vamos a calcular la desviación estándar. ¿Listo? Que por cierto, la representamos con este símbolo del alfabeto griego que se llama delta. Esto es un delta.
¿Está claro el procedimiento? ¿O hay alguna pregunta ahí? No. Listo. Eh, Antes de continuar, les quiero recordar que siempre que aparecen esos símbolos de sumatoria, pues se refieren más que a una fórmula, es a un procedimiento. ¿Ok? Entonces, ahorita, ya cuando veamos un poco más sobre la desviación estándar, entonces vamos a ver, a describir una serie de pasos que vamos a tener que hacer para calcular la desviación estándar. Igual, aquí estoy planteando la fórmula cuando los datos no están agrupados, ¿cierto? Sencillamente tenemos una serie de datos dispersos, ¿cierto? No tenemos ninguna tabla de frecuencias, entonces de esta forma vamos a calcular esa desviación. Pero también vamos a entrar un poquito de cómo calcularla cuando tenemos datos agrupados. Nuevamente vamos a ver unas características de la desviación estándar, ¿sí? Y vamos a ver otros casos de cálculos de desviación, ¿vale? Bueno, por ahora vamos a ver entonces la diferencia entre lo que es la variabilidad y la elasticidad, que es la medida de el rango, ¿no? Para eso me voy a seguir apoyando en la misma situación de unos resultados que se obtienen a partir de las estaturas de varios estudiantes. Entonces, digamos que tenemos esta situación. ¿Listo? Aquí vamos a hacer dos gráficos para representar en cada uno qué sería variabilidad y qué sería elasticidad. Para el primer caso, el caso de la elasticidad, nosotros decíamos que solamente íbamos a tener en cuenta el dato más pequeño y el dato más grande, ¿cierto? O sea que entre esos dos podríamos tener muchos puntos. ¿Ok? Podríamos tenerlo así. El rango sencillamente me está diciendo la distancia que hay entre el dato más grande y el dato más pequeño. Este dato de acá, voy a hacerlo con otro color. Este dato de aquí es lo que estaríamos llamando el límite superior, y este dato de abajo, que no es porque se tenga que ser el primero, ¿no? Sino porque es el más pequeño, es el límite inferior. ¿Ok? Así que esta distancia es lo que estaríamos llamando el rango. ¿Ok? La distancia entre esos dos valores sería el rango. Resulta que yo puedo tener valores que pueden presentar este comportamiento que yo tengo acá, donde los valores sencillamente, el valor más grande y el valor más pequeño están representados ahí. ¿Listo? Pero, como para el rango no es importante los otros valores, supongamos que los otros valores están precisamente, o el resto de valores están por aquí. Pregunto, ¿será que los otros valores cambian mucho o no cambian mucho? ¿Qué dicen ustedes? El resto de valores, los que estoy pintando aquí con rojo, ¿esos valores están cambiando mucho o más bien no cambian mucho? No, no mucho. No cambian mucho. Significa que esta es una situación donde puede haber un rango, pero hay poca variabilidad. ¿Ok? Tenemos poca variabilidad. ¿Por qué? Porque todos los otros resultados, pues tienden a conservarse exactamente igual. Caso contrario ocurre en esta. En este caso, ¿los valores están cambiando permanentemente o se mantienen todos iguales?
Me dijeron, no dijo nada. No, que sí están cambiando. Están cambiando. O sea que en este caso hay variabilidad. Y veamos qué pasa con el rango. El rango, el dato más grande sería este. Este sería el dato más grande, por lo tanto, este es el límite superior. Y este sería el dato más pequeño, por lo tanto, este es el límite inferior. Entonces, para esta gráfica, el rango es más pequeño que en la primera gráfica, ¿cierto? El rango aquí es más pequeño que el rango acá. El rango aquí está más grande. ¿Ok? Eso significa que para la segunda gráfica hay variabilidad, pero baja elasticidad. ¿Listo? En cambio, para el primero podríamos decir que hay mayor elasticidad, y poca variabilidad. ¿Está clara la diferencia entonces entre lo que es variabilidad y elasticidad? Me imagino que sí. No dicen mucho ustedes, ¿no? Ok, ¿eso qué significa? Que son dos medidas completamente separadas, que yo no puedo mezclar una cosa con la otra, que el hecho de que una variable sea elástica no significa que sea muy variable, o por el contrario, si es muy variable no necesariamente significa que es elástica, ¿ok? Por eso es importante que ustedes dentro del enunciado reconozcan qué es lo que se está preguntando y qué es lo que se está evaluando, ¿ok? Porque eventualmente podríamos tener precisamente situaciones como esa, donde hay alta variabilidad pero menor elasticidad, ¿vale? Características de la desviación estándar. Entonces, la primera característica es que al igual que el rango, es una medida relativa. ¿Ok? Quiere decir que esa variación que nosotros podemos considerar grande o podemos considerar pequeña va a depender de los valores a los cuales estamos haciendo referencia. ¿Ok? La segunda característica que tiene la desviación es que no es tan sensible ante la presencia de valores errados. Si ustedes recuerdan cuando vimos el caso del rango, habíamos dicho que si llega a existir un valor errado, lo que ocurre es que eso puede disparar el valor del rango. Aquí no va a ocurrir eso. ¿Y por qué no ocurre? Por dos circunstancias particulares. La primera es que si yo tengo un valor errado, pues la media también se va a desviar. ¿Ok? Si la media se desvía, pues ella se desvía en el sentido del error. ¿Ok? O sea que si el error está sobre los datos superiores, la media tiende a coger hacia arriba. Si tira o si se inclina hacia arriba, pues significa que ese error entonces ya no va a generar una distancia tan grande porque la media también se está subiendo. ¿Ok? Entonces, de esa forma, disminuye la sensibilidad. Lógicamente que si afecta, lógico que sí va a afectar. ¿Ok? Pero no va a hacerlo de una manera tan, digamos que tan especial como lo hacía con el caso del radio. La segunda razón por la cual ese valor errado no afecta tanto a la desviación estándar es porque todos los valores van a empezar a absorber parte de ese error. ¿Sí? Y entre más valores tengamos, más
va a haber la absorción de ese error, por lo tanto, esa distancia que nosotros vamos viendo va disminuyendo. Digamos que ese error en esas distancias va disminuyendo. Entre más datos tengamos en la desviación estándar, entonces también vamos a tener mayor absorción de ese error. ¿Listo? Lo siguiente es, pues precisamente si la medida es relativa, entonces también vamos a tener una desviación relativa. Entonces, presenta desviación relativa. ¿Ok? Esa desviación relativa, al igual que el rango, es una comparación con respecto a la media. ¿Listo? Y se calcula en forma semejante a cómo se calculó el rango relativo. Entonces aquí tendríamos que la desviación relativa, ya sabemos que igual la proponemos de la misma forma, va a ser igual a la desviación dividido entre la media y multiplicado por 100. Que también entonces se va a expresar en forma porcentual y no en las unidades de la variable. ¿Listo? O sea que si la variable está expresada en centímetros, entonces la desviación estará también dada en centímetros, pero la desviación relativa estará dada es en forma porcentual y ya no en centímetros. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, no es que ustedes me coloquen allá que la desviación relativa y entonces me colocan que eso está dado en centímetros o en grados o no sé qué cosa. No, eso va a estar siempre dado en forma porcentual. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? No, Toño. Listo. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son las ecuaciones. Vamos a recordar las ecuaciones. Ya vimos la ecuación para calcular la desviación, ¿cierto? Pero esta ecuación era para la desviación con datos no agrupados. Me la voy a llevar de una vez porque de una vez me sirve allá. Entonces, ya sabemos que esta es la ecuación para calcular desviación con datos no agrupados. Datos no agrupados. Les decía que este procedimiento, o mejor, que este cálculo, más que una fórmula, es un procedimiento. Y recuerden que los procedimientos van a implicar es una serie de pasos. Así que tenemos que ver cuáles serían esos pasos. El primero, o lo primero que vamos a hacer es calcular la media. Calcular la media. Y ya sabemos que la representamos como X barra. ¿Listo? El segundo paso, calcular las diferencias. Calcular las diferencias. Diferencias, que parezca eso una G. ¿Cuáles son las diferencias? Pues el X barra menos el X sub I, que es cada uno de esos datos. El tercer paso, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado las diferencias. ¿Ok? Es decir, que lo que vamos a hacer es X barra menos X sub i, que es la diferencia, y sencillamente la elevamos al cuadrado. El cuarto paso, lo que hacemos es sumar esos cuadrados. Sumar cuadrados. Es decir, que ahora sí aplicamos esa sumatoria. El quinto paso, dividir. ¿Entre qué valor dividimos?
entre n, ¿no? Ya sabemos que n es el número de datos. Y el sexto paso, entonces sacar, no me gusta esa palabrita de sacar, pero creo que es la que más entendemos. Sacar la raíz cuadrada. En ese orden es que vamos a hacer el procedimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí o todo está claro? Todo claro. En la práctica significa que nosotros vamos a tener una lista de valores que van a ser nuestros x sub i. Y esos x sub i, pues lógicamente van a estar dentro de una, digamos que los podemos tener dentro de una columna. Dentro de una columna. En esa misma columna, entonces podemos calcular la media. Ya sabemos que lo haríamos sumando esos x sub i y dividiéndolos entre la cantidad de datos, ¿cierto? De esa forma calculamos la media. Tendríamos una segunda columna en la que estamos haciendo x sub i menos, perdón, x barra menos x sub i. X barra menos x sub i. ¿Listo? En la siguiente columna, entonces vamos a elevar al cuadrado. X barra menos x sub i y lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? De ahí, entonces, des en cuenta que voy siguiendo estos pasos, calcular la media, calcular las diferencias, elevarlas al cuadrado. Después tengo que sumar todos esos cuadrados. Significa que aquí tengo que hacer las sumatorias de las x menos x sub i elevadas al cuadrado, ¿cierto? Y de una vez dividimos entre n. Y en ese mismo resultado vamos a sacar raíz cuadrada. De esa forma vamos a hacer el procedimiento. ¿Listo? Y vamos a ver entonces un problemita. Pero nosotros podemos simplificar algunos cálculos si estas dos operaciones las hacemos simultáneamente. ¿Listo? Si hacemos esas dos operaciones simultáneamente, pues vamos a reducir un poquito los procedimientos matemáticos. Voy a hacer un ejemplo con una lista, pues no tan grande, para que entendamos todos los pasos, ¿vale? Sencillamente me dice calcular la desviación estándar, de los siguientes valores. Entonces, supongamos que me dan los valores en 85, 82, 87, 84 y 86. ¿Listo? Entonces, recuerden, lo primero que hago es calcular la media. Para eso sumo los valores y los dividimos entre 5, ¿no? Y dividimos entre 5 porque hay 5 valores. Y eso ya nos va a dar la media. Entonces sumamos aquí, 5 y 2 son 7, y 7, 14, 24, van 2. 5 por 8, 40, 42. ¿Listo? Y ahora divido entre 5. Dividir entre 5 es lo mismo que multiplicar por 2. Esto sería 8, esto sería 4, esto sería 8. 84,8. Ya me dio la media. Por favor, revisen esos resultados, que no se me pase nada.
¿Sí están bien o no están bien? Aquí voy a dejar espacios para decir qué es lo que tengo en cada columna. En esta columna pues tengo los valores de la muestra, que es lo que estamos llamando x sub t. En la segunda columna entonces voy a tener el x barra menos x sub t. ¿Ok? Les voy a compartir una calculadora aquí en la pantalla para que ustedes vean el procedimiento, cómo lo hago en una sola operación, ¿vale? Chicos, ¿sí me verificaron esos resultados o no? Les recuerdo, vamos a utilizar la calculadora, por lo tanto, formateamos inicialmente la calculadora. Para estas es Shift 9, 3, igual y AC. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a empezar con la primera operación. Les recuerdo que ahora tengo que tomar el primer dato y restárselo a la media. ¿Cuál era el primer dato que teníamos? 85. Entonces yo hago, bueno, 85 menos la media que fue 84.5, le doy el igual, eso me da un medio, bueno, aquí esto equivale a 0.5, entonces en la primer columna vamos a anotar el 0.5. Y chicos, de una vez, no tienen que digitar nada, de una vez al cuadrado. ¿Listo? Ustedes le dan el igual y eso dice que es un cuarto o lo mismo convertido a decimales 0.25. Entonces ya tengo el primer valor de la segunda columna. ¿Ok? Para evitarme después estar haciendo sumas, pues yo puedo aprovechar la memoria acumulada de la calculadora. Esa memoria acumulada de la calculadora es esta tecla M+. ¿Listo? Entonces, con esa tecla, de una vez quedó el dato registrado y va a empezar a sumarlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la segunda columna nosotros la tenemos que sumar. Entonces, con esa memoria de una vez, la calculadora me va sumando los resultados. Para el segundo cálculo, entonces volvemos a hacer la resta. ¿Cuál era el valor del segundo dato? ¿Cuál era el segundo, chicos? 82. Correcto, 82. Entonces sería 82. Ten en cuenta que yo no hice absolutamente nada más. Sencillamente empecé a digitar. 82 menos 84.5. Le doy igual. Me da menos 5 medios, que en decimales vale menos 2.5. Eso lo anoto en mi tabla. Menos 2.5. Menos 2.5. Lo elevo al cuadrado, elevado al cuadrado, le doy el igual para mirar qué valor es, 6.25, lo anoto en la segunda columna, y lo llevo nuevamente a la memoria. Y ya quedó registrado en la memoria. En este momento, la calculadora me acumuló los dos primeros valores, ya sumó los dos valores. Voy con el siguiente, que es 87. Entonces sería 87 menos, otra vez la media, 84.5. Le doy el igual, anoto eso, ya sabemos en decimales, eso será 2.5. Lo elevo al cuadrado, le doy el igual para ver qué valor es, 6.25 nuevamente.
y lo llevo a la memoria. Con el siguiente valor, 84 menos la media, 84.5, perdón, punto 8. Le doy el igual para ver qué número me da, menos 0.8. Lo anoto en la tabla, elevo al cuadrado, miro su resultado, que en decimales es 0.64. Lo anoto en la segunda columna y elevo al cuadrado, y lo llevo a la memoria. Y ya llevo 4 valores sumados. Y el último valor sería 86 menos la media, 84.8, igual, miramos el valor 1.2, lo elevo al cuadrado, miramos aquí su resultado 1.44 y lo llevo a la memoria. ¿Preguntas hasta ahí? Toño, hay un problema. ¿Qué problema, amor? Es que creo, en los primeros, no o sea, digamos, el 85 no lo restamos por 84.8 sino por 5, o sea, 84.5. Ay, no digas. Entonces me toca Sí. volver a hacerlo, vamos a volverlo a hacer, no hay problema. Para volver a empezar, entonces voy a borrar todos esos datos que dice ahí. Chi, día, 3, igual y AC. Voy a empezar entonces nuevamente. Sí, creo que tienes razón. 85 menos 84.8 igual, lo elevo al cuadrado y lo llevo a la memoria. Me había dado 0.2 y 0.04. Tengo que borrar aquí porque yo estaba registrando en mi tabla y entonces sería 0.2 y el cuadrado 0.04. El siguiente, en la medida en que ustedes pues le vayan cogiendo práctica, sobre todo en la calculadora, lo van a hacer muy rápido. 82, 82 menos 84.8 igual, aquí 2, menos 2.8, menos 2,8, lo elevo al cuadrado, 7.84 y lo llevo a la memoria. El siguiente, 87 menos 84.8 igual, digamos qué valor es, 2.2, lo elevo al cuadrado, 4.84 y lo llevo a la memoria. El siguiente, 84 y así sucesivamente, ¿vale?